Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmo capítulo 22, un grito de angustia y un canto de alabanza. Te invito a orar. Padre nuestro, alabado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tus bondades. Te agradecemos por el perdón de pecados. Solicitamos muy especialmente la presencia de tu Espíritu en nuestro medio, que el estudio de este salmo fortalezca nuestra fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El sobrescrito de este salmo dice al músico principal sobre Ajelet Sahar, salmo de David. Este término significa la sierva del alba. Esta singular frase en el epígrafe se debe entender probablemente como un título de una melodía. Lo que sí es cierto es que la palabra se empleó en la forma de cantar este salmo tan importante dentro de la escritura bíblica y que hace homenaje a la voluntad del Altísimo. El Salmo 22 es designado como salmo profético y mesiánico. También se lo denomina el Salmo de la Cruz, porque hay 15 referencias en el Nuevo Testamento de este salmo aplicadas a Cristo, especialmente al momento en que está sufriendo los padecimientos de la cruz. Este salmo puede tener una triple aplicación. En primer lugar, habla de la angustia y del dolor que experimenta el salmista. David experimenta un momento difícil en el que parece sentirse abandonado de Dios. Sin embargo, no hay amargura tampoco en él, ni confesión de pecado. Es decir, esta experiencia no es el resultado de un pecado no confesado, es persecución y angustia. La segunda aplicación es que al parecer es una prueba, una lucha, un conflicto en lo que parece no ver solución y se siente olvidado de Dios. Y la tercera, también este salmo es una expresión de fe y alabanza a Dios por su liberación. Este salmo se divide en dos partes. La primera sección son los versículos 1 al 21 y es la plegaria y congoja del que sufre. Leamos el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Varias cosas que revelan este versículo es: al decir Dios mío, está añadiendo un toque de amorosa fe a la aparente desesperación por la lucha que experimenta. ¿Por qué? Es el clamor de un hijo desesperado que no entiende por qué su padre lo ha abandonado. Es una enérgica expresión denotando la desolación personal intensamente sentida por David. Estas mismas palabras fueron pronunciadas por Cristo mientras pendía en la cruz y sentía el peso de la culpabilidad del pecado de la humanidad. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un momento terrible de angustia mental. Elena de White describe ese momento de la siguiente manera: sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimir de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación, aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador
que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Deseado de todas las gentes, página 701. Ese es el clamor que refleja una tremenda angustia al cargar con la culpabilidad del pecado. No es un clamor que viene por haber pecado, sino por lo que significa sentirse abandonado por Dios. Lo que experimenta el Señor es la repulsión que el Señor siente sobre el pecado. Sigamos estudiando el Salmo capítulo 22 en los versículos 2 y 3, donde el salmista sigue diciendo: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí descanso. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El salmista, en medio de esta terrible angustia, no ve evidencia de la respuesta de Dios o de su presencia. A veces el enemigo de las almas nos rodea de oscuridad y nos impide ver el rostro de Dios o su compañía en estos momentos difíciles de nuestra vida. Esto mismo fue lo que pasó con Jesús en la cruz del Calvario. El sentido de abandono de Dios y las tinieblas que le rodeaban no podía ver una evidencia de la compañía del Padre. Elena de White explica: con fieras tentaciones Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Libro El deseado de todas las gentes, página 701. Cristo padeció esta angustia para salvar a los hombres del pecado y sus consecuencias. Su amor se refleja en este sacrificio en nuestro favor. Sigamos con los versículos 4 y 5 de este salmo. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Es decir, en medio de las dificultades, el pueblo confió en ti y tú nunca los defraudaste. Siempre encontró respuesta. De la misma manera, el salmista confía en el Señor y espera que Dios sea su libertador. El que sufre parece discurrir que, así como Dios liberó a los padres, sin duda también lo librará a él. Cuando estamos en dificultades y vemos que se rescata a otros, nuestra suerte nos parece peor. Cuando la gente confía y esa confianza es defraudada, se siente avergonzada, como si confiar se hubiera sido una necedad. Pero Dios siempre ha sido digno de toda confianza. Él no defrauda a sus hijos, no los abandona. En las noches más sombrías, Él está allí a su lado. El salmista sigue expresando su angustia en los versículos 6 al 8. Dice: pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía. El salmista sentía que Dios no lo tomaba en cuenta, como si fuera solo un gusano rastrero indigno de su consideración. El oprobio y el escarnio estaba abrumando al salmista, tanto que se burlan, dice que tuercen la boca, menean la cabeza como señal de menosprecio. Y entre las muchas cosas se burlaban diciendo: mira, este confió en Jehová, pues que lo libere él. Esta burla la hicieron los escribas y ancianos que contemplaban también la crucifixión y la humillación de Cristo en la cruz. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 27, versículos 41 al 43. Dice lo siguiente:
De esta manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, los fariseos y los ancianos, se burlaban de él y decían: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrelo ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. De esta manera menospreciaban y rechazaban a Jesús como el Salvador. Así que el Salvador experimentó estos momentos terribles en su vida y puede entender la situación por la que estamos pasando nosotros. Sigamos estudiando este clamor del salmista que aparece en el Salmo 22 y ahora en los versículos 9 al 11. Dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado, desde que estaba en el regazo de mi madre. A ti fui encomendado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. El salmista cambia de enfoque. Ha confiado en Jehová desde que tiene memoria. Torna las burlas de los enemigos en un argumento de liberación. Deja de considerar las burlas de sus enemigos para pensar en la violencia de los actos que cometen contra él. Pero si esto no lo iba a derrotar, se le había inculcado la esperanza desde la infancia y confiaba en el Señor. Ahora usa metáforas interesantes para describir cómo se siente en los versículos 12 y 13. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. Usa esta metáfora para representar individuos violentos, decididos a destruirlo. Esos fuertes toros significan búfalos o toros salvajes. En un caso designa a un personaje mitológico que también era adorado en aquella época. Se los llama toros de Basán porque Basán era una región al este del Jordán y eran famosos sus excelentes campos de pastoreo y su ganado grande y fuerte. Estos representan las intenciones del enemigo para destruirlo. Y para puntualizar lo que quiere significar estos ataques, dice que son como león rapaz y rugiente. Así como el león está listo para destruir a su presa, así el enemigo está listo para destruir al rey. De pronto, algunos de nosotros nos sintamos de la misma manera, rodeados de peligros y como que el león está a punto de devorar la presa, es decir, como que Satanás estuviera listo para triunfar sobre nosotros. Pero si estamos en el Señor, saldremos triunfantes. El salmista sigue usando figuras. En los versículos 14 y 15 dice: he sido derramado como el agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose dentro de mí. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. El salmista se siente como que ha perdido las fuerzas, como que ya no tiene razón firme. Su vitalidad se había agotado. Su vigor no era como el de un árbol lozano, sino seco y frágil, como un pedazo de una quebradiza vasija de barro. Tanto que la lengua se le pegó al paladar por causa de la intensa sed que sentía. Y siente el polvo que rodea las tumbas, es el polvo de la muerte. En otras palabras, significando que sentía que se acercaba el momento en que iba a morir. Sigamos leyendo los versículos 16 al 18. Perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Lo habían rodeado personas que parecían como perros feroces, cuyo propósito era quitarle la vida. En las ciudades del cercano oriente eran comunes las jaurías de perros hambrientos que muchas veces devoraban los cadáveres insepultos. El salmista destaca aún más lo terrible de la circunstancia, añadiendo perros a los toros de Basán y al león. Y al parecer logran su objetivo al decir: desgarraron mis manos y mis pies. Otras versiones usan el término horadaron. Esto muestra que incluso fueron traspasados sus manos y sus pies. La Vulgata lo traduce
como han taladrado. ¿Saben que esta misma declaración hablan del Salvador? Él mismo predijo que el trato que recibiría cuando fuera clavado en la cruz del Calvario. Elena de White dice: los enemigos de Jesús desahogaron su ira sobre él mientras pendía en la cruz. Sacerdotes, príncipes y escribas se unieron a la muchedumbre para burlarse del Salvador moribundo. Deseado de todas las gentes, 695. Pero también hay otra profecía mesiánica. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta profecía se cumple en Mateo capítulo 27, versículo 35, cuando dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así que los soldados romanos se repartieron las vestiduras de Jesús. Consideraban que ya no las necesitaría y que por lo tanto ellos deberían quedarse con ese botín. Elena de White comenta: la profecía concerniente a sus vestiduras fue cumplida sin consejo ni intervención de los amigos o los enemigos del crucificado. Su ropa había sido dada a los soldados que le habían puesto en la cruz. Cristo oyó las disputas de los hombres mientras se repartían las ropas entre sí. Su túnica era tejida sin costura y dijeron: no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas. ¿De quién será? Libro del Deseado de todas las gentes, página 695. Así que este salmo es mesiánico y sobre todo nos habla de los momentos finales, del momento en cuando Jesús pendía en la cruz del Calvario y sufría para salvar a los seres humanos. Entonces viene el clamor del salmista en los versículos 19 al 21. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los toros salvajes. Este es un ruego que eleva David. Desea liberación de sus perseguidores, que lo libre del toro, del perro y del león. El ruego del salmista termina con una sensación de completo alivio. Sabe que el Señor está cerca para ayudar. Ese repentino cambio de sentimientos en medio del versículo es típico de un gran grupo de salmos que vamos a leer posteriormente. Aunque está rodeado de perros, leones, toros y búfalos, la víctima sabía que no había sido abandonado. La desesperación y la tristeza dan lugar a la confianza, la paz y la gozosa alabanza con un canto triunfal, sabiendo que el Señor peleará por él. Entonces viene la segunda sección de este salmo, que son los versículos 22 hasta el 31, y es la alabanza de agradecimiento por la liberación efectuada. Recuerden que los salmos de David, que tienen una característica muy importante, él escribe su salmo en medio de la angustia, pero visualiza la liberación como un hecho ya ocurrido, como diciendo: estoy en angustia, pero Dios me ha librado. Esto significa confianza plena en que Dios oye, Dios entiende nuestras angustias y Dios actúa en nuestro favor. Un estallido de alabanza al Eterno por su bondad es lo que vamos a leer en los versículos 22 hasta el 25. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadlo, glorificadlo, descendencia toda de Jacob. Temedlo vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. El salmista no puede contenerse. Tiene que testificar en voz alta en la gran asamblea acerca de las grandes misericordias de Dios. Su desbordamiento quiere ser contagioso. Se insta a todo el pueblo de Dios a que se una en esta expresión de alabanza. Pero hay algo importante que hace el salmista en esta alabanza. Dice: mis votos pagaré. Los compromisos adquiridos con el Señor
deben ser pagados. Es claro para el salmista que el incumplimiento de los votos trae el desagrado divino. Tengamos mucho cuidado de hacer votos y no cumplirlos. Salomón recomienda en Eclesiastés capítulo 5 versículos 4 y 5 lo siguiente: cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. En el caso de David, él prometió y él pagará fielmente sus votos a Dios. Por eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Y al parecer termina este salmo con una visión de lo que ocurrirá en el futuro. Todas las naciones adorarán al Señor y reconocerán su justicia. Leamos los versículos 26 hasta el 31. Comerán los humildes hasta quedar saciados. Alabarán a Jehová los que lo buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad los servirá, y esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciará que Él hizo esto. Ciertos sacrificios que ofrecían allí en el santuario podrían ser compartidos también con sus familias e invitados a una comida especial. Los banquetes como parte del culto eran considerados en Israel como una expresión de gratitud. Los humildes debían participar de esta comida y al comer juntos los hermanos se sentían más unidos. Pero después de describir a los humildes, ahora el salmista incluye a todas las naciones. Dios había prometido a Abraham que el ministerio de su hijo profético sería una bendición para todas las naciones de la tierra. Pues en este canto todas las naciones vendrán y adorarán al Señor. Elena de White comenta: Dios no conoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el hacedor de toda la humanidad. Por la creación todos los hombres pertenecen a una familia y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, a fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo, que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a aquellos que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni hombre libre. Libro Profetas y Reyes, página 274. El salmista visualiza cuando todas las naciones serán bendecidas por el Todopoderoso y vendrán a adorar al Señor. En otra parte, Elena de White afirma: el Salvador anhela manifestar su gracia e imprimir su carácter en el mundo entero. Es su posesión comprada y anhela hacer a los hombres libres, puros y santos. Libro deseado de todas las gentes, página 768. Dios salvará. Ese es su deseo y anhelo. Apreciado amigo y hermano, una aplicación importante de este salmo es que las angustias que experimentamos hoy como hijos de Dios, puede ser que las luchas que tengamos nos den la impresión que Dios se ha olvidado de nosotros, pero no es así. Dios nos ama. Dios está a nuestro lado. Dios es nuestro libertador y hará que salgamos victoriosos de las pruebas de esta vida. No te desanimes. Sigue adelante. El Señor está a tu lado. Confía en Él, que la victoria está asegurada. Dios está cerca. Dios está a tu lado, caminando a tu lado en medio de las tormentas.
Dios librará a sus hijos de sus angustias y sufrimientos. Ahora, fe, apreciado amigo, consiste en confiar en Dios aunque no entendamos lo que pasa a nuestro alrededor. Significa creer que Él nos oye y que está atento a nuestro clamor, y en el momento oportuno Él obrará a nuestro favor. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.